A ver, jóvenes, continuando en esta parte donde dice 2.19, esto quiere decir que tú puedes hallar la fuerza, una fuerza en el espacio, conociendo sus componentes. Conociendo sus componentes, puedes hallar la fuerza en el espacio y conociendo, como ves, el ángulo que forma dicha fuerza con los ejes X, Y y Z, ¿no? Entonces, las componentes de cada uno de dicho vector se halla multiplicando. Esta f que ves acá es la magnitud. La magnitud es la que nosotros habíamos hallado utilizando esta fórmula, 2.18. Y el coseno del ángulo es el ángulo teta x, es el ángulo que forma el vector con cada uno de los ejes. ¿Qué quiere decir eso, no? Si yo te pongo, por ejemplo, o tengo este vector en el espacio, ¿no? Entonces, este vector forma tres ángulos. Con el eje X, con el eje Y, perdón, habíamos visto que se había puesto teta sub Y. Con el eje X, que es este eje X, si es teta sub Y, similarmente acá le podemos poner que este es teta sub X. Con el eje Z, teta sub Z. Este es el eje, o el vector, perdón, F. Entonces, este vector F forma tres ángulos con los ejes en el espacio. En algunos textos, en vez de teta sub Y, teta sub X y teta sub Z, le ponen a este ángulo teta sub X alfa, a este teta sub Y beta, y a este teta sub Z el ángulo gamma. Está. Y los llaman ángulos de dirección, ¿no? Tú te acuerdas que cuando en el plano me hablaban de dirección de un vector, me decían, ¿cuál es la dirección? ¿No? Tú puedes decir, mi dirección es, yo vivo en la calle Pimentel número 384, esa es mi dirección, ¿no? Pero en vectores la dirección me representa el ángulo, ¿ya? Entonces, en un vector, esta dirección representa el ángulo. Esa es la dirección. Entonces, cuando a mí me viene un problema y a la dirección, me están pidiendo que hay el ángulo que forma el vector con el eje, ya sea mayormente con el eje X, ¿no? Esa es la dirección. Aquí, en el espacio, hay tres direcciones, ¿no? Porque hay tres ángulos. Y a esos ángulos se llaman ángulos de dirección. Y a los cosenos se le llaman cosenos directores. Acá lo vemos, cosenos directores de este vector F. Entonces, aquí te dice que estas componentes, f de x, f sub y y f sub z, se pueden hallar multiplicando la magnitud, ¿no? La magnitud de dicho vector, la magnitud de dicho vector por su coseno, ¿no? ¿Qué coseno? El ángulo, el coseno que forma su ángulo con su eje respectivo, ¿no? Si estoy hallando x, debe ser coseno de x, ¿no? No voy a trabajar esta componente con el ángulo lleno. No, te está diciendo que lo trabajes su componente con su respectivo ángulo. Si es y, y. Si es z, z. Ya. Y esto me da origen a yo introducir ya este vector en forma vectorial, ¿no? Cuando te hablo de forma vectorial, te estoy hablando que ya debes colocar su vector unitario, ¿no? ¿Cuáles son los vectores unitarios en el espacio, ¿no? Sabemos que en el espacio, si la trabajamos con esa simbología, acá X, Y y Z, los vectores unitarios, en el eje X será Y, ¿no?
en el eje Z, K, y en el eje Y, J. A eso se le llaman vectores unitarios. Ya, una vez que yo he obtenido sus componentes, ¿no? Sus componentes, el vector general, ¿no? El vector general, que en este caso es F, ¿no? No confundimos con F y esta F. El que está de negrito en el libro, ¿no? Aquí no te han puesto flechita, pero el que está, como está de color negro, es este, es el vector. Y este que no tiene flecha es la magnitud. Ya, aquí te das cuenta, ¿no? Está de color negro, es el vector. Y acá te das cuenta que no está de color negro, ¿no? Ese es magnitud, ¿no? Para que no te confundas. Vayas a pensar que esta F es 1 y esta F es otra, ¿no? O son iguales, las dos no son iguales, ¿no? Uno es magnitud y lo otro es en forma cartesiana. Forma cartesiana con sus respectivos vectores unitarios, ¿no? Pero para que lo halles al vector de esta forma, para que tú lo halles al vector de esta forma, debes tener en cuenta que necesitas sus componentes, ¿no? Necesitas sus componentes. ¿Y cómo hallas sus componentes? Utilizando estas formas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que dice una fuerza de 500 newton. Entonces yo debo entender el problema, lo debo entender. Los datos que me están dando, lo debo comprender, ¿no? Una fuerza de 500 newton. Lo que me están dando es magnitud, ¿no? Porque no me dicen 500 sí, ¿no? Si me daran 500 sí, yo sé que es en forma cartesiana. Aquí me están dando solamente 500. Entonces, una fuerza de 500 newton forma ángulos de 60, 45 y 120 con los ejes X, Y y Z. Entonces ahí yo puedo decir que, como me dan en orden, este sería el ángulo teta X. Este ángulo sería teta Y. Y este ángulo sería teta Z. Con los ejes X, Y, Z. Encuentre las componentes Fx, Fy y Fz. Bueno, muy simple de hacerlo, ¿no? Como ya tengo la magnitud, simplemente si yo quisiera encontrar la componente Fx, sería esta F que vale 500, ¿no? Y su magnitud que sería coseno, su ángulo X, coseno de 60, ¿no? Y hallaría el valor o el resultado de multiplicar 500 coseno de 60. Similarmente, la componente en Y y la componente en Z, que acá saldría, ¿no? 500 coseno de 60 da como resultado 250 newton, 500 coseno de 45, 354, 500 coseno de 120 menos 250. Estas son las componentes. Ahora, ¿cómo encuentro el vector, no? El vector en forma cartesiana sería la componente que encontré en X por Y, ¿no? Porque la primera componente es X y su vector unitario es Y. ¿Cuál es la otra parte? Su componente, 354J. Y por último, F sub Z sería menos 250K. ¿Puede salir negativo? Sí, ¿no? Puede salir negativo. Eso me indica que simplemente esa componente está hacia el otro lado. Entonces, lo que yo te decía, acá en estas figuras puedes ver, ¿no? En esta figura puedes ver que el vector F forma un ángulo X, ¿no? Un ángulo teta X con el eje X, un ángulo teta sub Y con el eje Y y un ángulo teta sub Z con el eje Z. Ahí están los tres ángulos
que se han formado, ¿no? Entonces, una vez que ya encontraste eso, ¿no? Puedes reemplazar, acá vamos a reemplazar para que te des cuenta cómo salió esa fórmula que ves abajo. Vamos a reemplazar esto de acá. Vamos a reemplazar aquí. Yo lo voy a poner así, entonces quedaría F, también lo podemos expresar como F sub X, que sería F coseno de teta X y F sub Y, que sería F coseno de teta sub Y J, F sub Z, que sería F coseno de teta sub Z K. Puedo factorizar F, como todos tienen F, puedo factorizar F. F puede ser expresada también como F coseno de teta X y coseno de teta Y J por coseno de teta Z K, ¿no? Como ves, es un juego de ecuaciones simplemente, ¿no? Que es lo que estás viendo en esta parte, ¿no? Se ha reemplazado y después se ha factorizado. F coseno de teta X F igual a F coseno de teta XY, coseno de teta YJ y coseno de teta ZK. Ahora, si a esto de acá, lo que está en el paréntesis, lo que está en el paréntesis, se le da un vector, ¿no? Este vector que ves acá, lambda, este es un vector, ¿no? A lambda se le pone coseno de teta XY, coseno de teta Y, coseno de teta Z, ¿no? El vector lambda es evidente que es un vector de magnitud 1 y de la misma forma un vector unitario a lo largo de la línea de F. Bueno, este vector o este paréntesis, que es un vector, ¿no? Tiene como magnitud 1, o tiene como característica en el espacio 1. ¿No? Es un vector unitario, se llama un vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Aquel que mide 1 como magnitud. Entonces acá nos dice que ese vector unitario se encuentra a lo largo de la línea de la fuerza F. Vamos a ver una figura acá. Bueno, acá está, ¿no? Este vector que ves acá está este vector lambda, tiene magnitud 1 y equivale, ¿no? Y equivale a coseno de teta X, coseno de teta Y y coseno de teta Z, ¿no? Inclusive tiene sus componentes, ¿ve? ¿No? A este es componente en X, componente en Y y componente en Z. Como te dije que es un vector unitario, ¿no? Eso quiere decir que los cuadrados de las componentes son iguales a 1.
Y si tú reemplazas acá, ¿cuánto vale teta sub x? Como esto valía coseno de teta x elevado al cuadrado, coseno de teta y elevado al cuadrado, coseno de teta z elevado al cuadrado, da como resultado 1. Y acá obtienes otra fórmula, ¿no? Que quizás esto te puedes olvidar, ¿no? Tú te puedes olvidar todo esto, pero esta fórmula no te olvides, ¿no? Esta fórmula te dice que la suma de los cosenos al cuadrado de cada uno de los ángulos que forma dicho vector con los ejes es igual a 1. ¿No? Esto no te vas a olvidar, pues, ¿no? Que el vector forma 3 ángulos con cada uno de los ejes. Teta X, teta Y y teta Z. Y su suma de los cosenos elevados al cuadrado es igual a 1. ¿No? Porque te va a servir esa fórmula quizás para hallar un determinado ángulo. ¿De dónde se ha deducido? Como ves, se ha deducido del concepto de vector unitario utilizando algunos diagramas en el espacio, ¿no? Que también se puede demostrar. Entonces, aquí te dicen el problema. En el ejemplo 1 que hemos resuelto, se ha seleccionado los valores teta x 60, teta y 45. El valor de teta z debe ser igual a 60 o 120 para satisfacer la identidad, ¿no? Entonces te está diciendo que para encontrar un ángulo, conociendo dos, ¿no? Si tú conoces dos ángulos, porque te pueden dar un problema donde te dicen, te dan estos ángulos, ¿no? Y te piden, y tú necesitas que para hallar la componente, no te olvides que necesitas los tres ángulos, ¿no? Pues con esta fórmula puedes hallar el tercer ángulo. Tercer ángulo. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué más? Acá hay otra fórmula importante también. Vamos a ver. Acá está. Pues se deduce de acá. Vamos a deducir de acá. De aquí vamos a deducir estas fórmulas que están en la parte de abajo. Por ejemplo, de aquí yo puedo hallar, primero puedo hallar de esta fórmula, puedo hallar el coseno. Voy a poner de nuevo. Está esto. De estas fórmulas yo puedo hallar su coseno. Está. Digo, aquí es igual coseno de teta x. Coseno de teta x. Si yo despejo ahí, coseno de teta x sería f de x, que es la componente en x, sobre f, que es la magnitud del vector. Ese es el coseno. Ahora, ¿cómo hallo teta x? Lo hallo con la fórmula o con la inversa utilizando una calculadora, ¿no? Coseno a la menos 1 de fx sobre f, ¿no? O sea, de estas primeras fórmulas puedo hallar cuánto vale el ángulo, conociendo su componente y conociendo su magnitud. Como te digo, va a depender de qué datos el problema tiene y qué es lo que yo puedo hallar para encontrar lo solicitado, ¿no? Me pueden pedir coseno, me pueden pedir el ángulo, ¿no? Si es el coseno, despejo, ¿no? Y si es ángulo, le saco el coseno a la menos 1. Igualmente sucede para y sucede para z, ¿no? Que es lo que tú estás viendo en la parte de acá, ¿no? Coseno de teta x, ¿a qué es igual? F sub x sobre f. Coseno de teta sub y, ¿a qué es igual? F sub y sobre f. Coseno de teta sub z, f sub z sobre f. Y obtener los ángulos teta x, teta y, teta z que caracterizan a la dirección de f. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una fuerza F tiene las componentes de 20 libras, de menos 30 libras y de menos 60 libras. Y de menos, no, menos, no, de 60 libras.
determine la magnitud de F y los ángulos teta X, teta Y, teta Z, que forman los ejes coordenados, ¿no? Entonces aquí tú tienes que analizar bien qué datos te están dando, qué es lo que puedes o qué fórmula puedes aplicar para lo solicitado, ¿no? Entonces tú recuerdas, bueno, si recordamos, yo digo, para encontrar los ángulos, primero lo que debo tener en cuenta es la fórmula, ¿no? Está bien. Y para encontrar el coseno, lo que debo conocer es su componente y su magnitud, porque el resto ya me lo saca la calculadora, con el coseno a la -1. ¿Componente lo tengo? Sí lo tengo. Sí tengo las componentes. ¿Tengo la magnitud? No la tengo la magnitud, pero yo sé que esa magnitud la puedo hallar utilizando esta ecuación de acá. Esta ecuación me permite a mí calcular la magnitud, que dicha magnitud es igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes. Muy bien, con esa idea me voy a resolver el problema, ¿no? Entonces, como ves acá, se ha aplicado la fórmula de la magnitud. Entonces sería 20, porque en X vale 20 al cuadrado, en Y vale -30 al cuadrado y en Z vale 60 elevado al cuadrado. Resolviendo todo eso, me queda 4.900 libras, que la raíz cuadrada de 4.900 sería 70 libras. Encontré la magnitud de dicho vector. Ahora aplico las fórmulas, ¿no? Coseno de teta x sería f de x, que vale 20, entre magnitud 70. Coseno de teta sub y, componente en y, que vale -30, entre magnitud, que vale 70. Coseno de teta sub z, componente en z, que vale 60, y la magnitud, ¿no? Le saco el inverso, ¿no? El inverso, y me queda coseno de teta x, 73.4, teta sub y, 115.4, y teta sub z, 31.0. Estos cálculos, dicen, pueden realizarse fácilmente con la calculadora, ¿no? Claro, en la calculadora, bueno, en mi calculadora que yo tengo, yo presiono, por ejemplo, en mi calculadora está coseno, por ejemplo. Están las tres razones: seno, coseno y tangente, porque de ahí no hay más. No sé si habrá otra calculadora donde estén las demás razones, ¿no? Entonces presiono la tecla Shift, ¿no? Una vez que presiono la tecla Shift, presiono la tecla coseno y mi calculadora aparece así: coseno a la -1. Y aquí pongo este valor, ¿no? 20 entre 70. Y vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a hacerlo ahorita, a ver. Shift, coseno, 20 entre 70 da como resultado 73.3984504. Entonces ahí se está redondeando a 73.4. Como te decía, da 73.39. Entonces acá se ha redondeado, o el autor de de nuestro libro guía lo ha redondeado a 73.4, ¿no? Puedes trabajar con un decimal o con 2, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Con un decimal, si deseas. Entonces, esa es la manera de hallar esta fuerza en el espacio, ¿no? Cómo lo puedes expresar su magnitud, cómo puedes hallar su magnitud, cómo puedes hallar sus ángulos y cómo puedes hallar sus componentes. Ahora vamos a ver, dice, fuerza definida en términos de su magnitud
y 2 puntos sobre su línea de acción. Dice, en muchas aplicaciones la dirección de una fuerza F está definida por las coordenadas de 2 puntos. X1, Y1, Z1, N, X2, Y2, Z2. Localizadas sobre su línea de acción, figura 2.34, considera un vector Mn que une al punto M y al punto N y al mismo tiempo y el mismo sentido que F. Si se representan sus componentes escalares por dx, dy, dz respectivamente, se escribe Mn como dxy, dyj y dzk. El vector unitario lambda a lo largo de la línea de acción F, es decir, a lo largo de la línea Mn, puede obtenerse al dividir el vector Mn entre su magnitud Mn. Se sustituye Mn y se observa Mn igual a la distancia de M a N y se escribe como Mn entre Mn. Bueno, para explicar, pero en castellano, lo que te ha querido decir acá es que en algunas ocasiones no vas a tener ni ángulos ni magnitudes, pero vas a tener coordenadas, ¿no? Vamos a dibujar acá un ejemplo simple. Vamos a suponer que estamos en el espacio y estoy considerando yo estos ejes X, Y y Z. Yo considero así mis ejes. Y un cuerpo, que un cuerpo se ha movido de un punto hacia otro. Vamos a suponer que se movió por acá. ¿Ya? De un punto hacia otro. Y tiene coordenadas. Las coordenadas generalmente se toman del centro, ¿ya? Del centro. De aquí. De aquí se comienza a hallar las coordenadas. Por ejemplo, estamos imaginando que este cuerpo tiene coordenadas. Poner por acá. Aquí voy a poner 2. Aquí voy a poner 4. Aquí voy a poner 6. Y por acá vamos a trabajar la otra. Aquí voy a poner 8. Vamos a borrar esto. Y esto vamos a ponerle que es 10. Listo. Y el cuerpo se ha movido desde el punto A hacia el punto B.
Y vamos a suponer que te piden hallar el vector, te están diciendo, ¿no? Está el vector. Este es el mn, te está diciendo, el vector mn. ¿No? Entonces, ¿tú qué haces? ¿Cómo hallas este vector? Te dice acá el problema que necesitas saber las coordenadas para hallar. Entonces yo digo, mis coordenadas de A, ¿no? Van a ser 4, 2 y para arriba 6, pero debo ponerlas en orden, siguiendo, o sea, partiendo de acá, ¿no? Partiendo de acá. O sea, prácticamente es como si yo estuviera ahí en el origen. Estoy acá en el origen y debo llegar al punto A, pero siguiendo las coordenadas, ¿no? Entonces la coordenada de A será 2 en X, ¿no? Me voy para este lado, que es en Y, 4 en Y y 6 en Z. La coordenada de B será 2 también en X, ¿no? 2 en X. En Y sería 12 porque parto de acá, no voy a partir de acá porque no estoy acá. De acá te dije que siempre parto 2 y acá toda esta distancia sería 12 en Y. Y en Z sería 10. Una vez que he encontrado las coordenadas por geometría, aquí dentro, como te digo, algo de geometría analítica, el vector AB, o sea, el vector AB se halla restando las coordenadas. Entonces yo voy a restar la coordenada final, la punta menos la cola. Sería 2 menos 2, 0i. 0i. 12 menos 4, 8j. Y 10 menos 6, 4k. Bueno, el 8 no me salió bien. Bien. Ahí está. 8j. Ahí está. Eso es lo que te está diciendo acá el texto, ¿no? Y este 0, 8 y 4 son las de X, de Y y de Z. O sea, ¿cuáles son las componentes de este vector? En X, 0, en Y, 8 y en Z, 4. ¿Qué más te está diciendo acá? Que este vector tiene un vector unitario, que está en la misma dirección. Ahí está, un vector unitario, que se le está llamando lambda. ¿Está? Ese vector, ¿cómo hallas ese vector unitario? Dice, según lo que dice ahí, es el vector que va desde A hacia B. ¿Cuál es el vector que va de A a B? 0i, 8j y 4k. Es el vector entre su magnitud de ese vector. La magnitud de un vector ya hemos dicho que es la raíz cuadrada de cada una de las componentes. 0 al cuadrado, 0. 8 al cuadrado, 64. 4 al cuadrado, 16. Entonces, ese es, aquí me da la raíz de 64 más 16 sería 60, 70, 80. Raíz de 80. Listo. Eso, este es lo que te dice este texto, es lo que yo te he explicado con números. ¿Ya? Que un vector también lo puedes hallar utilizando las coordenadas, ¿no? Restando sus coordenadas, hallas el vector que va de un punto a otro y su vector unitario lo puedes hallar conociendo ese vector y dividiéndolo entre su magnitud. ¿Para qué te sirve eso? Para que si a ti te pidieran que encuentres el vector AB, entonces el vector AB lo puedes encontrar como su magnitud
su magnitud por su vector unitario. ¿No? Entonces el vector unitario, no te olvides que es igual al vector que va de punto a punto entre su magnitud, ¿no? Este es el concepto de vector unitario, ¿no? Esto viene ya de la parte de geometría o de física, quizás has visto, cuando has visto la parte de vectores. Todo vector unitario es igual a su vector entre su magnitud. Y tiene magnitud igual a 1. ¿Ya? Entonces se va a acabar el enlace. Tratas de ingresar de nuevo para hacer la última conexión. Va a demorar un poquito esto para que se pueda grabar.